Buenos días amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera. En esta ocasión seguimos hablando de la corrupción. La corrupción pues que se ha desatado y cada vez se ha destapado más cosas que la población de México pues está sabiendo. Pues el caso pues de Petróleos Mexicanos pues es inédito. Una industria petrolera pues que a pesar de que en 1938 se hizo la expropiación petrolera, pues eso no quita que pues de alguna manera el pueblo de México pues no conozca los orígenes de esto. Y pues quien hizo la expropiación petrolera fue el general Lázaro Cárdenas como presidente, Lázaro Cárdenas del Río. Pues bueno, continuamos con la situación, pues también Pemex Exploración y Producción, anteriormente así se denominaba, así a la subsidiaria que se encargaba de esta área, pues también pues lamentablemente se vendieron plataformas petroleras a particulares. Hoy en día pues el atlas de estas instalaciones, el gobierno federal todavía no nos ha dicho cuántas plataformas ya pertenecen a la iniciativa privada y cuántas pertenecen a Petróleos Mexicanos, pero aquí indudablemente los dueños de esas plataformas petroleras pues nos vamos a llevar también otra gran sorpresa. Pues que son expresidentes, son políticos, y estas personas pues lógico se les va a investigar, se va a investigar su capacidad financiera también, pues de cómo pudieron ellos haber adquirido esos inmuebles, en este caso esas plataformas petroleras, pero aquí pues echamos un clavado hacia la reforma energética. ¿Qué es lo que propició realmente la reforma energética? Pues ni más ni menos que la ambición de estas personas, de la mafia del poder, en este caso el PRI-PAN, gente del PRD, pues que se aliaron y pues como les mencionaba desde estos bríos privatizadores, estos bríos de cambios de adueñarse de Petróleos Mexicanos, pues vinieron desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, en este caso Carlos Salinas de Gortari, pues con la división de Pemex, dividiéndolo en 4 organismos subsidiarios: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, y una dirección corporativa. Posteriormente con Ernesto Zedillo, pues ese tratado de la delimitación de aguas territoriales, en el cual pues reconocieron las 200 millas náuticas. ¿Para qué lo reconocimos? Pues ahora sí que cuando tengamos en la mesa de los acusados a Ernesto Zedillo Ponce de León, pues ya lo contestará. ¿Y qué pasó con la Isla Bermeja? Entonces desde ahí empezó el proceso de venta de Petróleos Mexicanos, y con Vicente Fox pues también empezó este proceso de venta, en este caso desmantelar la industria petroquímica y entregárselas a los particulares. En este caso también tenemos que investigar en manos de quién está ahorita la industria petroquímica nacional, qué empresas están, y también ahí nos vamos a dar de topes. ¿Por qué? Porque pues ahí también hay nombres de personajes muy ligados a Vicente Fox y al sector empresarial. Bueno, y también con Felipe Calderón Hinojosa, pues también, pues ahí es cuando también se amarran de manos a Pemex Exploración y Producción y también gas. También recordemos que la venta de los gasoductos y poliductos y oleoductos a particulares empezó desde Vicente Fox también. Y ya también la construcción de gasoductos particulares. O sea, aquí también hay que investigar de dónde sacaron tantos recursos para
hacer todas esas obras. ¿Y quiénes son los dueños? Pues lógico, la respuesta es del dinero que se robaron, del erario público que se robaron durante 80, 89 años, 90 años. Y pues eso también se debe de investigar y debe de ver. Y también pues no recordemos que también pues desde ahí, o sea, desde Carlos Salinas de Gortari, pues que quitó a la quina y puso a otro dirigente en el sindicato de petróleos mexicanos. Ya aparece Romero de Champs, el multimillonario Romero de Champs, y con todo su gente del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Y pues con Felipe Calderón empezó el proceso de privatización de la industria petrolera, pero a Felipe Calderón Hinojosa no le alcanzó para privatizar el sector petrolero a Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Porque desde ahí inició el movimiento de defensa del petróleo, y también pues ahí tuvo que ver mucho en nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y acuérdense que en el 2006 pues también Vicente Fox, de manera arbitraria, le robó las elecciones a Andrés Manuel López Obrador y puso a un presidente que pues en realidad no ganó y que se le llamó espurio, a Felipe Calderón, quien inició la política de la guerra contra el narcotráfico, que fue que sacó a las Fuerzas Armadas a la calle para validar su régimen fraudulento. Y todo esto pues con la asesoría directa de Genaro García Luna, quien de ser en el sexenio de Ernesto Zedillo, director de inteligencia de la naciente Policía Federal Preventiva, y antes trabajaba en el CISEN, pues llegó a ser con Vicente Fox el director de la Policía Judicial Federal, y posteriormente la convirtió en la Agencia Federal de Investigación, que quería hacer un proyecto similar al FBI, y pues hoy en día sabemos que pues qué pasó. Y con Felipe Calderón pues se le coló y pues lo hizo secretario de Seguridad Pública y creó la Policía Federal Preventiva, y que se llevó toda la tecnología que tenía la Agencia Federal de Investigación, se la llevó a la Policía Federal, incluyendo también a mucha gente, y dejando desmantelada la PGR, y teniendo pues como directores de la policía de la Agencia Federal de Investigación pues a personal ahora sí cercano a él. Entonces controló también ahí. Y acuérdense que en esa época el primero pues fue director del CISEN el ministro Medina Mora, y después fue procurador general de la República, imagínense. Y luego pues con Felipe Calderón pues fue ministro. Entonces la dictadura perfecta se estaba conjurando, pensando que los mexicanos jamás íbamos a despertar, y que pues todas sus componendas que hicieron pues ahí quedaron. Y también no hay que quitar el dedo del renglón que uno de los ministros también pues es ni más ni menos que el suegro de Felipe Calderón Hinojosa, el presidente de México en ese sexenio. Y posteriormente pues ya no le alcanzó para hacer la reforma energética a Felipe Calderón Hinojosa, y pues entra Enrique Peña Nieto, entra el PRI pues apoyado por las televisoras y pues también por Vicente Fox. No se olviden que Enrique Peña Nieto fue entrenado y fue adiestrado en el centro, en el rancho de Vicente Fox, en la Fundación Fox. Entonces desde ahí se maquiló pues el regreso del PRI. Y pues una vez que ya era presidente electo Enrique Peña Nieto, y que se volvió a robar las elecciones, y que Andrés Manuel López Obrador ganó, pero ahorita tomó otra estrategia, como tenía el control de los medios televisivos. Entonces pues mañosamente dio a conocer su triunfo en la noche de las elecciones, y pues iniciaron otro proceso, el cual pues Enrique Peña Nieto era ex gobernador del Estado de México, y pues desde ahí pues ya ingresó y siguió muy bien la tarea de seguir con la reforma energética. Pero ojo, aquí pues se llevó a su ex escolta, jefe de escoltas que tenía en el Estado de México, el general
Eduardo León Trawitz, y que también había indicios y bueno, señalamientos de que cuando fue gobernador en el Estado de México, pues sin cumplir los requisitos lo hizo coronel. Y antes de que saliera Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto le pidió a Felipe Calderón que lo promoviera a general. Entonces ya el naciente general pues ingresó a Pemex, ingresó como gerente de servicios de seguridad física y posteriormente pues le dio el premio de ser el subdirector de salvaguarda estratégica en Petróleos Mexicanos. Pues bueno, con esta acción, antes de la primera acción que hizo Enrique Peña Nieto, pues firmaron el Pacto por México, firmó el PRI, PAN y el PRD, en el cual se comprometían a llevar todas las reformas estructurales que en esa época nos vendieron la idea de que pues para que haya mayor inversión extranjera y que México progresara, pues necesitamos estas reformas en todos los sectores, en el sector hacendario, de salud, educativo, laboral y la reforma energética. Y con esto totalmente le dio en la torre a todos los mexicanos. Nos dio en la torre a todos y pues iniciamos un sexenio del olvido, el peor yo creo que ha vivido la historia de México, con un presidente que se trajo a su grupo a Tlacomulco y él era bajo la leyenda que era el nuevo PRI, pues se trajo a los hijos de los expresidentes, exfuncionarios, pensando que eso le iba a dar credibilidad y pues iban a tener experiencia, y pues terminó en un desastre nacional, un desastre en el cual pues entregaron totalmente a la iniciativa privada, a los extranjeros, totalmente nuestros recursos, dejaron en estado de indefensión a toda la población mexicana, privando a los trabajadores de una jubilación digna. También en esa época también se cambió el sistema de retiro de los trabajadores al servicio del Estado y también de los trabajadores de la iniciativa privada, en este caso del IMSS y el ISSSTE, y de las otras dependencias. Entonces, pues con la reforma laboral, ni más ni menos que hizo las reformas en las cuales si una persona era despedida injustificadamente, podía nada más únicamente demandar un año de salarios caídos y pues ya lo demás nada más era un 2% sobre la misma cantidad. Entonces, pues imagínense, anteriormente el logro laboral que tenían los trabajadores mexicanos, tanto al servicio del Estado como para la iniciativa privada, pues que se le pagaban los salarios caídos hasta su reinstalación, ¿no? Pero pues estos malditos lo que hicieron es poner al pueblo en manos del sector privado y de los extranjeros. Entonces también aprobaron la ley del outsourcing, que podían subcontratar las empresas trabajadores para otra empresa y así se evitan los pagos de los derechos de los trabajadores y no tienen trabajadores de planta para que a la hora que los liquiden no paguen cantidades fuertes los empresarios. Y también durante su sexenio les condonó los impuestos. Entonces imagínense, maquilaron totalmente una estructura para perjudicar al pueblo. Y también en la reforma hacendaria pues les condonaban impuestos y también les daban la opción de adquirir otras empresas, hacer un consorcio, y si las otras empresas se declaraban pues con números rojos, pues también ellos, la otra empresa más fuerte, pues también tenía canonjías fiscales. Entonces pues, y en la reforma de salud pues también evitaron que el IMSS diera tratamientos de primer nivel. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues que únicamente te dan el tratamiento preventivo, y si ya tienes alguna enfermedad terminal o crónica, pues ya va por cuenta del trabajador. O sea, en todos los sectores nos amolaron. La reforma educativa también. Y pues también no omitimos que en Petróleos Mexicanos también se hicieron durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón,
pues ya se hicieron los contratos individuales de trabajo, entonces separaban a los trabajadores de confianza, a los trabajadores de Petróleos Mexicanos, del contrato colectivo y les hacían un contrato individual en el cual pues ya les quitaban derechos. ¿Para qué? Para jubilarse. Pues todo eso para la venta de Petróleos Mexicanos. Bueno, muchas gracias amigos y amigos. Yo soy Jorge Pineda, denle like para que vean mis videos y compartan este video con otras personas. Hasta luego y buenos días.